Bueno, muy buenos días, Presidenta, y muy buenos días a todos los miembros de esta comisión. Comparezco en representación de la Conferencia Episcopal como miembro del equipo jurídico asesor de la misma para dar nuestra opinión jurídica en torno a la regulación que el nuevo texto constitucional debiese dar al derecho a la vida y en concreto al derecho del que está por nacer. Su importancia es evidente si consideramos que el derecho a la vida es un derecho esencial, base sobre el cual se asienta cualquier otro derecho. Es en un derecho como el nuestro, que tiene por norte la protección de la persona, que es una realidad anterior, obviamente no es creada por el derecho. No cabe duda de que todos los aspectos relativos a la tutela personal son relevantes, pero por cierto es esencial la consideración desde qué momento se le va a otorgar la protección jurídica del derecho a la vida a la persona. Asimismo, quisiera hacer algunos comentarios muy breves por el tiempo en torno a la relevancia del reconocimiento constitucional de la familia y de la tarea del Estado al respecto. Dividiremos entonces nuestra intervención en torno a estos dos puntos. Primero, en torno a la protección jurídica del que está por nacer. Parece importante recordar que en el ordenamiento jurídico vigente, el estatuto jurídico del Nasciturus se afirma en la Constitución que no crea este reconocimiento, sino que solo recoge una larga tradición jurídica. A diferencia de cómo suele presentarse, debe recordarse que la protección jurídica del nasciturus no se inicia con la Constitución vigente, sino que se funda además en un conjunto de normas y principios contenidos en nuestro ordenamiento jurídico, muchos anteriores incluso a la norma constitucional, que forman parte de una tradición jurídica en Chile nacida en el seno del derecho civil y recogida después por la Constitución, como es evidente, porque ella reproduce la fórmula adoptada por el Código. Además, no debe olvidarse que en esta, como en muchas otras materias, el Código Civil contiene principios que son de validez universal para otras disciplinas por razones históricas, en cuanto fue el primer cuerpo normativo sistemático de nuestra nación. Por eso lo relevante de estos principios no es que están contenidos en el Código Civil, esto es, en un determinado cuerpo normativo, sino que lo relevante es su validez sustantiva, en cuanto es una solución jurídica derivada de la razón y la justicia. Teniendo presente este marco, es relevante resaltar que la normativa civil contiene desde siempre una amplia tutela al nascituro, pues varias reglas fuerzan a entenderlo así si el análisis del código se hace de un modo sistemático. Desde luego ahí están todas las reglas de los artículos 55, 74, 75 y 77, que obviamente por el tiempo no alcanzo a desarrollar, pero que prueban o son la prueba más contundente de que el concebido no nacido es plenamente tutelado como persona y no como mero objeto. Desde luego el artículo 55, que es una norma que se nos olvida, que es precursora en nuestro derecho, pues va a reconocer la calidad de persona a todo individuo de la especie humana, cualquiera sea su sexo, edad y condición. Norma precursora, por supuesto, porque en primer lugar va a reconocer que la concepción personalista, en el sentido de que la condición de persona no es creada por el derecho, sino que es un prius para el derecho, y en segundo lugar, porque va a establecer que la edad de las personas no es relevante en orden a su reconocimiento en cuanto tal y que no puede ser un factor de discriminación entre los individuos de la especie humana. Se suma el artículo 75, desde luego, en cuanto proclama que la ley protege al que está por nacer, que es la fórmula que luego la Constitución vigente va a reconocer, y lo importante es que esa regla reconoce a alguien y no a algo, ¿no? Regla que por lo demás no debe olvidarse, encuentra su fuente en las partidas, en un principio que muchas veces, ¿no es cierto?, es preterido, que ya consagraba, fíjese usted, en las partidas, que mientras la criatura esté en el vientre de su madre, todo lo que se haga o diga debe aprovecharle tal como si hubiese nacido. Y esta es la regla que se recoge, que es el principio general de protección a la vida del nascituro y que luego, ¿no es cierto?, justifica el que
se conceda en el artículo 75 una acción popular, es decir, una acción que puede ser ejercida por cualquier ciudadano cuando hay una amenaza a la vida de la criatura, lo que revela la importancia que el Código Civil le asigna, puesto que solo hay 3 acciones populares en nuestro código, ¿no? Y además, ¿no es cierto?, esa es la protección extrapatrimonial, la protección al derecho a la vida, y luego el Código contempla una serie de normas destinadas a proteger los derechos patrimoniales de esa vida que está por nacer. Ninguna disposición del Código Civil ni de la legislación civil posterior introduce ninguna distinción en el seno de la tutela dispensada al embrión. No existe argumento alguno de historia fidedigna de ninguna norma civil que permita introducirla. Y por lo demás, esa ha sido la comprensión sistemática de las reglas civiles dadas por la jurisprudencia en Chile, que siempre ha reconocido que la existencia natural comienza con la concepción. Y esto ha sido reforzado posteriormente en la Ley de Investigación Científica en el Ser Humano, su genoma humano, y que prohíbe la clonación humana, cuyo artículo primero protege la vida de los seres humanos desde el momento de la concepción, señala la regla. Por todo lo anterior, es que una lectura sistemática, en primer lugar del ordenamiento civil, revela que la protección al nascituro, ¿no es cierto?, desde la concepción y no desde su nacimiento, es un principio cardinal del derecho chileno. Pero no se agota ahí, ¿no? La tutela al nascituro está también, ¿no es cierto?, en el ámbito laboral, a través de toda la protección que se otorga a través del fuero maternal y a través, ¿no es cierto?, de las distintas formas válidas de protección de la maternidad que están en el artículo 201 y siguiente del Código de Trabajo, que desde luego, como es evidente, no solo tienen por objeto proteger a la madre, sino que proteger a la criatura que va a nacer, y que precisamente lo que quieren es asegurar que el embarazo, el parto y, ¿no es cierto?, el primer tiempo de desarrollo de la vida de la criatura puedan realizarse en plenitud. Y esta protección del nascituro se mantiene además en materia penal, porque tenemos que recordar que en Chile el aborto provocado sigue siendo, por regla general, un delito sancionado por la ley. No existe, por tanto, una posibilidad amplia para la mujer de decidir el destino de su criatura si no restringida a las 3 causales que contempla la ley 21.030. Es cierto que el Tribunal Constitucional, por mayoría de sus miembros, decidió en la sentencia Roll 3751-17 denegar la condición de persona no nacido. No obstante, debe estimarse como un pronunciamiento excepcional. Más aún, si contradice otra sentencia del mismo tribunal, que es el Roll 740-2007, contiene una serie de contradicciones que obviamente por razones de tiempo no puedo desarrollar, y está llena de prevenciones que la hacen ininteligible. No solo respecto de esta sentencia, sino que hay que decir que ya es una práctica del Tribunal Constitucional que hace muy difícil entender su sentencia. La inflexión, entonces, por todo lo anterior, es que el texto de la norma que regula el derecho a la vida en el anteproyecto de la comisión experta introduciría una inflexión a nuestra tradición jurídica desarrollada a lo largo del tiempo e importaría una importante regresión en materia de protección a los derechos humanos, en concreto al principio pro homine. Como se ha resaltado, del principio favor persona o pro homine se desprende también la directriz o principio favor debilis, consistente, en palabras del profesor Nogueira, en la interpretación de situaciones que comprometen derechos en conflicto. Es menester considerar especialmente a la parte que en su relación con la otra se haya situado en inferioridad de condiciones o, dicho negativamente, no se encuentra realmente en pie de igualdad con otra. Y ese principio de protección al más débil hoy es un principio que cruza todas las disciplinas del derecho. Desde luego cruza, ¿no es cierto?, al derecho laboral a través del principio operario, a la responsabilidad civil a través del principio pro damnato, a todo el derecho del consumo a través del principio pro consumidor, y en el derecho de familia es ciertamente una de las líneas rectoras que es, ¿no es cierto?, la equidad y la protección del mal débil, y por eso tenemos el principio de protección del interés superior del niño y del cónyuge más débil. En ese contexto, entonces, podría explicarse
esta involución, podría explicarse esta regresión si precisamente lo que nuestro derecho ha ido desarrollando y avanzando y creciendo es en una tutela progresiva al más débil. Algunos sectores han presentado la elección del aborto como una forma de reivindicación de la igualdad de la mujer en cuanto implica reconocerle la propiedad de su propio cuerpo. Permitirle abortar es por ello una posibilidad para que ella decida qué quiere para su vida y que no deba cargar con la responsabilidad de llevar adelante el embarazo que, por el contrario, no le es impuesta al padre de la criatura. Sin embargo, esa afirmación está lejos de ser correcta. La criatura no es nunca propiedad de la vida de la madre, sino una vida en gestación autónoma que tiene su propio destino vital. Considerarla como una cosa es biológicamente falso, pues está demostrado que ahí se inicia la vida humana como todos los tratados, los libros de embriología serios lo afirman. Y además es ontológicamente imposible que algo pueda mutar de naturaleza por el solo paso de un día y sin otro factor que intervenga, solo, ¿no es cierto?, a partir del 14º día o de un determinado momento del desarrollo vital. Es igualmente irracional que lo que no era una vida protegible hasta un determinado día, por un simple convencionalismo, decisión arbitraria, pase a serlo después. Por último, la protección de la vida que está por nacer se plantea con una norma que debe ser suprimida porque habría obstaculizado los derechos de las mujeres. Primero, pareciera que hay mujeres que se sienten autorizadas a hablar por todas. No existe ninguna evidencia que sostener esa afirmación encuentre un respaldo que representa a todas, porque tenemos tantas opiniones como mujeres estamos aquí. Eso.